Muy bien, seguimos el tema que comenzamos la semana pasada sobre la palabra de Dios es viva. God's word is alive. La palabra de Dios es viva. Cuando tú entiendes que la palabra está viva, tú entonces puedes confiar en las promesas de Dios. La palabra de Dios, como está viva, puede examinar tu condición, tu corazón. El salmista decía: examina mi corazón, oh Señor, examínalo. ¿Por qué? Porque necesitamos que Dios examine para que remueva lo que tiene que remover. Los versículos que hemos usado en Hebreos capítulo 4, la carta a los Hebreos en el capítulo 4, esos versículos nos revelan nuestro corazón, salva nuestras almas y fortalece a los creyentes. Y usando la versión Palabra de Dios para todo, el versículo 12 dice: la palabra de Dios vive y es poderosa y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, y juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. No hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. No hay nada. Todo está desnudo y expuesto a su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuenta de nuestra vida. Todos nosotros tendremos que un día darle cuenta a Dios acerca de nuestra vida. El apóstol dice que sean nuestras obras buenas o sean malas, todos tenemos que compadecer delante del Señor para dar cuenta de nuestras vidas. Comenzamos la semana pasada hablando sobre cree que la palabra de Dios está viva, y es muy importante que tú entiendas que esa palabra está viva. Esa palabra, como está viva, está activa y respira. Eso es lo que significa. La palabra de Dios no solamente contiene vida, sino que es vida. La palabra de Dios es vida. ¿Por qué? Porque proviene de un Dios vivo. Tú y yo servimos a un Dios que podemos sentirlo. No lo podemos ver, pero sabemos que existe por las obras tan maravillosas que Él ha hecho, ha creado. Dice el apóstol Pablo allá a los Romanos en el capítulo 1, si no me equivoco, dice que la naturaleza misma habla de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dijo el salmista. Cuando tú miras los cielos, cuando tú miras hacia el espacio, y cuando tú ves las estrellas y ves el sol, la luna, cuando tú ves todas esas cosas tan maravillosas, tú sabes que eso no fue una explosión o una equivocación, fue una creación de parte de Dios. El apóstol Pablo escribe esta carta a los hermanos hebreos. Y yo sé que hay algunas personas bajo del sonido de mi voz aquí o donde quiera que se encuentren que dicen: no creemos que fue Pablo que escribió esa carta. Bueno,
Por los primeros cientos de años después que la carta fue escrita, todos tomaban por asentado que fue Pablo. Y aunque no lleva su nombre, y ya yo le he dicho a ustedes la razón, y aunque el estilo de escribir fue distinto a las otras cartas de Pablo, ya yo le he dicho a ustedes la razón. Y aunque explica cosas que ninguna persona normal conocía acerca del tabernáculo y las cosas que habían en el lugar santísimo, y ya yo le he dicho a ustedes las razones, porque esas tres preguntas que son muy serias, son muy importantes, tienen su respuesta en la misma escritura. Y eso es lo que me lleva a mí a unirme a unos cuantos miles de estudiantes de la escritura, decir que fue Pablo el que la escribió. Ahora, si usted no sabe esas tres razones, escríbame y yo le contesto. Si no, tiene que escuchar muchos de los mensajes que yo he predicado sobre eso. ¿Por qué Pablo describe esta carta a los hermanos judíos? Porque ellos estaban pasando por momentos dificilísimos. Momentos de angustia, momentos de inseguridad, persecución. ¿Sabe? Los judíos estaban acostumbrados a tener ciertas persecuciones, pero cuando el Imperio Romano conquistó el mundo de aquel entonces, hicieron un trato con los judíos de no molestarlos. Ellos podían seguir sus adoraciones, su sacrificio, pero que el César era un Dios y ellos tenían que respetar a ese Dios. Y por muchos años estaba ese acuerdo. Pero cuando vino el mover del Espíritu Santo después de la resurrección de Jesús, y la iglesia comenzó a crecer, expandirse por todas partes, muchos judíos se convirtieron a Jesús. Y recuérdense que todos los primeros convertidos eran judíos que estaban en Jerusalén en los sacrificios, celebrando el día de Pentecostés, cuando Pedro abrió su boca y habló y 3,000 personas se unieron, eran judíos. El comienzo de la iglesia, como tú y yo la conocemos, la iglesia cristiana, comenzó los judíos. Por eso es que tenemos que darle gracias a Dios por ello. No estamos de acuerdo con todo lo que ellos hacen, pero bendecimos al Señor que los usó para traernos el mensaje de una forma u otra. Los apóstoles que escribieron eran judíos. La única persona en toda la Biblia que pensamos por los estudios que hemos tenido que no era judío era Lucas. El Evangelio de Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Él era doctor en medicina y era griego. Todos los demás escritores de la Biblia eran judíos. Y hay personas que hoy en día odian los judíos y aman la Biblia. Yo no puedo entender cómo tú odias la mano que te da de comer. ¿Cómo tú vas a aborrecer a la gente que Dios usó para traerte el mensaje? Eso es otra historia y otra predicación. Pero entiéndalo, que cuando llegó el año 66 después de Cristo, comenzó la persecución contra de la iglesia. Porque los cristianos gentiles que habían abrazado el Evangelio de Jesucristo rehusaban doblar su rodilla delante del César. Nosotros no adoramos a ningún hombre, adoramos al Cristo resucitado. Y eso causó un odio hacia los cristianos, que si usted conoce la historia allá afuera, los libros, aparte de la Biblia, la historia allá afuera, usted sabe que comenzaron a perseguir a los cristianos y a matar a los cristianos.
Los judíos que se habían convertido a Jesús y estaban viviendo en Roma y estaban viviendo en el Asia, comenzaron a sentir la persecución. Y bajo de la presión de vino a la mente, si regresamos al judaísmo, entonces es posible que no seamos perseguidos. Si regresamos al judaísmo, quizás el emperador nos deje tranquilos. Y estaban entreteniendo eso en su mente. Porque recuérdate que cuando Jesús habló en Mateo 24, Marco 13, Lucas 21, que viene a ser el mismo mensaje escrito de diferente forma, pero es el mismo mensaje. Jesús habló de la persecución que iba a venir y de la tribulación que ellos iban a pasar. Y de ahí estaba dándole cumplimiento a las 70 semanas del libro de Daniel que faltaba por cumplirse. Yo sé que algunos teólogos de hoy en día, 200 años atrás, comenzaron a tirar hacia el futuro esas 70 semanas y la gran tribulación. ¿Qué desvío he cogido? Pero el contador sigue contando y la propina es más grande. Pero entiendan, porque a veces se nos olvida que las persecuciones y las dificultades de hoy en día no es nada comparanza a lo que esta gente sufrieron. Y la razón por qué este libro que se llama la Biblia, Dios ha permitido que se nos entregue a nosotros, es una carta de amor, de esperanza, de confianza, de fe en un Dios que no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos ver su manifestación, podemos sentirlo, podemos hablar con Él y sabemos que Él habla con nosotros. Y esto es bien importante. Y si usted es sincero, un buen estudiante de la Escritura, usted sabe que la tribulación que Jesús habló en Mateo 24 y en los otros libros duró 7 años. Entonces, para el año 66 a 67, cuando se escribió esta carta, ellos estaban sintiendo la presión y la persecución, porque el problema no era solamente ahora de Roma, sino que aún los mismos judíos se habían dividido y estaban peleándose los unos contra de los otros, parecían perro y gato. Al extremo que un grupo de judíos, miles de ellos, se encerraron en el área del templo y no dejaban que los otros judíos llegaran a ese lugar. Cuando el templo fue destruido en el año 70, más de 1.100.000 personas habían muerto. Literalmente la sangre corría por las calles de Jerusalén. Y quiero decirte que sí, Roma desempeñó un papel muy importante. Pero los mismos judíos religiosos fanáticos se mataron los unos a los otros. Entonces, bajo de esa presión, estos hermanos estaban pensando regresar al judaísmo y abandonar la fe en Cristo Jesús. Y el propósito de esta carta era para fortalecerlos en la fe, para enseñarles
la necesidad tan importante de ello entender que la palabra viva era Cristo. Y que la palabra escrita, lo que ya el apóstol había escrito, y Pedro había escrito, y Santiago había escrito, y Juan había escrito, y Mateo había escrito, y Marco había escrito, era para la salvación de ellos. En otras palabras, si ustedes en medio de la persecución entienden el poder de la palabra, ustedes pueden salir al otro lado victoriosamente. Y la historia se repite para nosotros. Por eso es que Pedro, que conforme a la historia lo mataron antes que a Pablo, en su primera carta, ya lo leímos la semana pasada, pero simplemente para recordarte, dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Dios te ha cambiado su modo de vivir. ¿Te ve? Dios te está escribiendo a los mismos hermanos. Dios te ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubiesen nacido, vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje, gracias a la palabra, gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida y nadie lo puede destruir. Así que tú y yo necesitamos entender esto para poder confrontar las situaciones que estamos confrontando hoy en día. Para poder confrontar el mundo en cual vivimos, tenemos que empaparnos y entender que la palabra de Dios que funcionó 2000 años atrás está funcionando en el siglo XXI todavía. Que la palabra que transformó 2000 años atrás sigue transformando vida, sigue cambiando, sigue quitando nuestras tinieblas, cambiando nuestro lamento en baile, nuestra tristeza en alegría. Dios no ha cambiado, su palabra permanece para siempre. Cielo y tierra desaparecen, pero mi palabra, dijo Jesús, cumplirá. Aleluya. Hoy quiero hablarte sobre el punto número 2. Sométete a la palabra que penetra. No a la palabra que se oye solamente, sino a la palabra que penetra dentro de ti. Porque hay muchas palabras que se pueden predicar, pero ha entrado la palabra dentro de ti. Esa es la segunda parte del versículo. Dice, es poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra tan profundo. Entonces, el apóstol está usando el ejemplo de la espada romana. La espada romana era cortita. Ellos tenían su espada larga y la espada pequeña. ¿Por qué la pequeña era tan importante? Porque cuando el combate era de cara a cara, frente a frente, el soldado podía sacar esa espada tan pequeña y enterrársela donde necesitaba enterrarla para matar a su enemigo. Y yo quiero decirte, entiéndelo bien, la palabra de Dios, escucha bien, no hiere para destruirte, pero sí nos hiere para sanarnos. La palabra de Dios no ha venido para destruirte, sino ha venido para sanarte. Ha venido para arrancar de tu vida y de mi vida lo que no le agrada a Dios. Ha venido para cortar lo que a Dios no le agrada. Esa espada, esa palabra es tan poderosa que puede penetrar
dice el apóstol, que divide el alma y el espíritu, lo espiritual de lo carnal. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Tú tienes que entender, tú eres un ser humano, pero vive en dos dimensiones. ¿Por qué? Porque tú como humano y yo también como humano sentimos, dolemos y todo lo que hace el mundo y como sufren ellos, nosotros también sufrimos. Pero la ventaja que tú y yo tenemos a la demás gente que no conoce esta revelación es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice allá en Efesios capítulo 1 que él está orando para que los ojos del entendimiento de los hermanos sean alumbrados, son los ojos espirituales, porque con los ojos naturales tú y yo podemos ver el problema, pero con los ojos espirituales podemos ver la solución al problema, y eso hace la diferencia. Por eso es que tú y yo somos gente peculiar, gente diferente, porque vivimos en la dimensión del Espíritu. Y aunque dolemos en lo natural, sabemos que hay un poder más grande. Y por eso es que la gente nos odia. Y por eso es que la gente nos aborrece. Porque dicen, estos se creen que son mejores que nosotros. Y cuando a mí me lo dicen, "Do you think you're better than me?" Yo les digo, "No, I don't think. Yo no creo que soy mejor que tú. Yo sé que soy mejor que tú." Son dos cosas distintas. Creer una cosa y saber que eres es otra cosa. Yo sé. Porque si tú no tienes esta revelación, pues entonces no me ataques. Porque en los 39 años que tengo de edad, yo he visto cosas grandes de parte de Dios. Yo he visto la maravilla de Dios. Yo he visto su amor manifestado. Yo he visto Dios sacarme de situaciones donde, como decía mi mamá, no hay médico chino que te saque de esa. Y Dios me ha sacado de una y otra y otra y otra vez. Y si hoy puedo bendecir al Señor, es porque la gracia de Dios me alcanzó cuando yo no merecía ser alcanzado. Y Dios en su gracia me dio lo que yo no merecía. Y manifestó su misericordia, evitando que yo recibiera lo que merecía. Esto es discernimiento. No solo la palabra de Dios puede separar los motivos de las acciones. La verdad de las excusas, solamente la palabra de Dios, tú sabes. Hay gente que se mueven por emociones y hay otros que actúan en el conocimiento de la palabra. El arrepentimiento, mi hermano, la palabra de Dios. La segunda carta del apóstol Pablo, escrita, y fue la última carta que Pablo escribió a Timoteo, y en toda la escritura, esa fue la última carta. Unos meses más tarde lo mataron. La segunda carta a su hijo en la fe, Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16. Permítame usar la traducción viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Wow, la palabra de Dios es útil para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados
y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, hay lugares donde siempre están hablando de condenación y que el diablo te lleva y que esto. Nosotros tratamos de cuidarnos, de enseñarte a ti lo que es la gracia, lo que es el amor, lo que es la grandeza de Dios. Y el mismo Espíritu, cuando tú estás recibiendo esa palabra, te comienza a enseñar lo que no le agrada a Dios, lo que no te conviene hacer. Es el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos tratar de reformarte para que tú vivas conforme a nuestros caprichos, pero por dentro te pasa como el niño que el padre le dijo: siéntate. Dijo: no, siéntate. Y el niño se sentó y miró al padre y le dice: tú me ves sentado, pero por dentro estoy parado. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Versículo 17 dice: Dios lo usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Para que haga toda buena obra. Wow, Dios nos enseña para que nosotros podamos cumplir en toda buena obra. El aliento de Dios no es para engreírnos, sino para purificarnos. Mira lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 55. Isaías capítulo 55. Permítame usar la versión lenguaje actual para estos dos versículos. El versículo 10 dice: Dios dijo: la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Escucha bien. Lo mismo pasa con mis palabras. Cuando salen de mis labios, no vuelven a mí sin antes cumplir mis ordenanzas, sin antes hacer lo que yo quiero. La palabra que sale de la boca de Dios es viva, penetra. La palabra de Dios entra a lo más profundo de tu vida. Y quizás algunas personas le cojan 10 años cambiar ciertas actitudes o dejar ciertos vicios. Pero no quiere decir que ahora fue que Dios envió la palabra. No, Dios la envió desde el momento que puso en tu corazón confesar a Jesucristo con tu boca y el Espíritu Santo hacer rema en tu vida. Ya la palabra está dentro de ti y comienza a hacer el proceso. Yo no tengo que decirte: deja esto, deja lo otro. El Espíritu Santo, la palabra que está dentro de ti, te va ayudando para que tú puedas ver. Aleluya. Para que tú puedas discernir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 23. Capítulo 23. El versículo 29, usando traducción viviente, dice: no quema mi palabra como fuego, dice el Señor. En otras palabras, ¿acaso mi palabra no está quemando como el fuego? Escucha bien. No es como martillo poderoso que hace pedazo una roca. Yo quiero decirte que cuando tú eres un hijo predestinado, cuando tú eres una hija predestinada, la palabra de Dios te va a cambiar, porque te va a cambiar. Quizá no te cambien mis días,
Quizá yo no vea, quizá tu padre, quizá tus familiares, quizá tu cónyuge no vea el cambio, pero esa palabra de Dios, cuando tú eres hijo, va a hacer lo que tiene que hacer, porque cuando tú llegues a la presencia de Dios, tú vas a llegar perfecto, sin mancha, sin arruga. ¿Por qué? Porque la palabra tiene el poder santo. Jeremías estaba predicando a una nación que estaba tolerando toda clase de pecado. Pero la palabra de Dios tuvo que quebrantar su dureza. Si creemos que Dios salva, santifica y habita y habla, debemos rendirnos a su palabra. ¿Sabe? Eso fue lo que hizo Jeremías. Cuando tú estudias el libro de Jeremías, tú encuentras que llegó un momento en la vida de Jeremías que se sentó y escribió una carta de renuncia y se la puso sobre el escritorio de Dios. En la mente tuya, tú lo puedes. Jeremías estaba cansado, le estaba llevando bofetadas derecha e izquierda, le estaban dando como pillos de película. Y el muchacho joven, él dijo, I didn't ask for this, yo no pedí por esto. Y renunció al ministerio. Pero imaginándonos, Dios no leyó la carta, sino que la palabra que ya le había dado a Jeremías estaba trabajando tan fuerte que Jeremías cogió la renuncia, la rompió y dijo, tú sabes qué, I give up. Lo que tú quieras que yo haga, aquí estoy. Porque esa palabra quema en mis huesos. Esa palabra es como martillo que destruye. Esa palabra. A veces nosotros nos desesperamos porque no vemos los cambios rápidos. Pero hermano, ¿sabe? Esto me ha traído a mí cierto reposo cuando yo entendí esto unos 35 años atrás, cuando tenía 4. Cuando entendí esto, que le doy gracias a Dios que me trajo paz, porque yo me desesperaba, porque no veía los cambios, porque no veía esto, no veía lo otro. Aprendí a confiar y a descansar en la palabra de Dios. Y vienen las enfermedades, claro que sí, pero no pueden quedarse, porque yo sigo creyendo que el que comenzó la buena obra, yo sigo creyendo. Viene el dolor, claro que sí, pero sigo creyendo. Viene la situación, sigo creyendo. Tú sabes, la palabra de Dios es como el cuchillo, la navaja que usa el especialista para cortar el cáncer. ¿Cómo duele cuando meten esa cuchilla? Gracias a Dios que ahora usan la anestesia, te duermen, pero cuando te despiertas, te duele. Yo quiero decirte que la palabra de Dios duele, pero es un dolor de misericordia, porque te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. No resista las heridas que te hace la palabra de Dios. Deja que la escritura confronte tu pecado, tu situación. Dile al Señor, no puedo más con esta situación, con esta carga. Deja que la palabra te revele la verdad, aún la verdad que tú no quieres oír, la verdad que tú no quieres escuchar. Yo no quería escuchar de que yo iba a ser pastor. Yo no quería, Dios lo sabe. Yo peleé contra de eso por años.
Yo no quería escuchar eso, pero llegó un momento que esa palabra, yo no quería comenzar este ministerio, Dios lo sabe. Yo no quería. Y me recuerdo aquel 19 de mayo a las 9:25 de la mañana, a las 9:15 de la mañana, recibo la llamada. Tiene que comenzar. No. Y dije, para quitarme la hermana de encima. Dije, si Dios me suple un templo en 5 minutos, un templo, entonces mañana comienzo un ministerio nuevo. ¿En qué cabeza cabe sábado a las 9:25 de la mañana tú darle un reto a Dios de 5 minutos? Y un templo, no una tienda, no a storefront. Y en 3 minutos y medio Dios me suplió el templo episcopal. ¿Qué remedio me queda? Ahora estoy comprometido, porque yo me até a una palabra. Yo puse a Dios entre la espada y la pared. ¿Y qué sabía yo? Que Dios había cogido el sacerdote, lo había puesto en su lugar. Y aquel hombre nunca estaba en la casa. Y aquel día estaba en la casa. Y cuando yo le dije, I need a place to start a new church, y me dice, no problem, you got my church, así. Y me colgó el teléfono. Le logré decirle, ¿cuánto me va a cobrar? Mañana es gratis. ¿A qué hora viene? 6:30. Goodbye, I see you. 3 minutos y medio. ¿Sabe por qué Dios hizo eso 36 años atrás? Por el amor a ustedes. Por el amor a ustedes. Por el amor a ti. Así que tú no estás aquí por casualidad. Dios te trajo a este lugar con un propósito de sacarte del desierto religioso y llevarte a una revelación más íntima. Ay, Padre. El último punto, obedece la palabra que transforma. Dice, y juzgará los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Santiago, la carta escrita por el hermano de Jesús, por parte de su madre y su padre postizo José. Santiago, capítulo 1, versículo 21. Permítame usar la versión Biblia Viva. Dice, por eso despójese de toda suciedad y de la maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad. De esa manera podrán recibir con humildad, ¿qué? La palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvar su vida. Versículo 22, que era el que quería cogerle. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañarán ustedes mismos. Pon en práctica la palabra. Tú oyes la palabra, tú oyes el mensaje, tú escuchas, tú tomas nota. No es simplemente para llenar una libretita, no es simplemente para aparentar que sabes. No. Tú pones en práctica lo que tú oyes y tú verás el milagro en tu vida. Tú pones en práctica lo que tú oyes y tú verás como Dios abre camino. Tú pones en práctica lo que tú oyes y tú verás como Dios te visita de una forma especial.
El versículo 23 dice: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira su cara en un espejo, y cuando se va, se olvida de cómo era. Tú solamente escuchas la palabra y no la pones en práctica. Mire, cuando yo no tenía ni $1 para echarle en una ofrenda, en el año 85, no tenía $1 para comerme un sándwich. En esa conferencia, el doctor Jerry Seville nos retó y dijo: echen 5 centavos más en la ofrenda de lo que pensaban echar. Eso fue todo lo que él pidió. Había unos 3,000 pastores allí, ministros y de todas clases. Y yo eché una peseta más. Dije: no almuerzo, echo la peseta. A los 20 minutos dio testigo el doctor Lightfoot, que algunos de ustedes quizás se recuerden de él. Ya se murió y está con el Señor, pero nos visitaba cuando estábamos en San Christopher. El doctor Lightfoot, yo lo vi y me dice: Pastor Rosario, hi, how are you? Estoy bien pelado. Y vino ese hombre grande y me abraza y me dice: ¿cómo te gustan las conferencias? I said, man, they're good. Tan buena esta conferencia. Y Ariel, que algunos de ustedes conocen, estaba conmigo, que es gerente en Schumacher. Ariel estaba conmigo. Y me dice: viene mi esposa, me voy. Cuando sale caminando, para y dice: Pastor Rosario, wait. Se mete la mano en la bolsa, saca su cartera, saca un billete de $20. Me dice: el Espíritu Santo me dijo que te diera esto. Yo eché una peseta más 20 minutos, 25 minutos antes. Y ahí él me pone $20 en la mano. Ariel me mira y se le saltaron las lágrimas, porque si yo no tenía dinero, menos tenía él, que estaba recién casado. Y la esposa estaba embarazada. Y salta la historia larga, corta. ¿Usted sabe qué yo hice con esos $20? Me fui y me comí un bistec. No, lo eché en la otra ofrenda. Porque si por una peseta él me da $20, ¿qué me puede dar por $20? Antes que se acabara la semana, me regalaron todos los cassettes de esa conferencia, que costaba $65. Una hermana de Texas, que cuando me vio me dice: el Espíritu Santo puso tu cara en mi visión 2 semanas atrás y me dijo que cuando te viera tenía que regalarte estos cassettes. Yo me llevé esos cassettes, me los comí, escuché la palabra, seguí repitiendo. Y esos cassettes de $65 producieron en el primer año los $40,000 que te dije que Dios suplió milagrosamente. Y hasta el día de hoy Dios no ha cesado. Porque yo sigo sembrando. Porque esta palabra transforma, esta palabra cambia tu mente, esta palabra te hace caminar en obras preparadas de antemano, esta palabra te trae a ti la libertad, hermano, pero es la palabra que tú pones en práctica, es la palabra que tú meditas en ella, es la palabra que tú la confiesas, es la palabra no que predica el pastor, no, es la que tú comienzas a leer en tu casa, es la que tú comienzas a meditar y tú permite que el Espíritu Santo te hable. Esa palabra cambia la circunstancia, no importa cómo sea. No pienses que el proceso tuyo terminó. Sigue creyendo. Y para la gloria de Dios lo digo: si hoy
Si hoy mi casa está paga, mandada a hacer de nuevo, de abajo para arriba, y la pagué muchos años antes del contrato, fue el producto de esa peseta que eché de más. Y si mis coches están sanos, y no tengo ese problema, vine a ponerle freno al coche después de 13 años. Dios es el que multiplica los frenos. Dios multiplica la gasolina. No le debo un centavo a nadie. ¿Por qué? Porque ustedes me dan... No. Yo no he recibido aumento más de 16 años. Yo sigo creyendo, sigo poniendo en práctica. Es lo que tú pones en práctica lo que te da resultado. Esto no es tratarlo un día, tratarlo una semana, tratarlo un mes. No me funcionó, ya llevo un año, sigue creyendo. Llevo 3 años, sigue creyendo. Abraham siguió creyendo por 25 años, creyendo la palabra de que su esposa iba a tener un hijo. No fue hasta que él llegó a los 100 años y la mujer llegó a los 90 años que le nació el hijo. Sigue creyendo. Sigue creyendo. No te rindas. Porque la palabra de Dios es viva. Es viva. Es viva. No podemos decir que creemos en la palabra de Dios o en la Biblia y vivir haciendo cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Una Biblia cerrada lleva un corazón cerrado. Una Biblia abierta, escucha bien, lleva a cielos abiertos. Eso es poderoso. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad. Yo no sé cuál es la situación, pero cuando tú tienes cielos abiertos, hermano, en mi forma cambió en el año 85, cuando yo me retaron que echara 5 centavos más y yo eché una peseta más. Eso en mi sanidad, en mi finanza, en mi hogar, en mi familia. ¿No hemos estremecido? Claro que sí. Ha venido el tornado, ha venido los huracanes, ha venido lo que el diablo ha querido enviar. Nos hemos estremecido como la palma, nos hemos doblado, pero cuando pasan los vientos volvemos y nos levantamos. Y los que nos fastidiaron la vida están feos, sin dientes, cojo, manco, calvo, tuerto, y mire qué hermoso estoy yo. Entonces, si usted no lo cree, yo lo creo. Y el punto es que tú tienes que creer lo que dice la palabra para tu propia vida. Entonces, yo no te voy a mentir diciéndote que no va a tener dificultades, va a tenerla. Pero cuando esta palabra está dentro de ti, cuando esta palabra está dentro de ti, puede venir lo que venga. Y tú puedes decir como dijo el salmista: me acosté, dormí y desperté porque el Señor me sostuvo. Y cuando él dijo eso, él estaba en el desierto huyendo de su propio hijo que lo quería matar. Y dijo: me acosté,
Dormí, desperté, porque tú me has sostenido. Este es el Dios que yo deseo, que te sostiene en los momentos difíciles. Señor amado, como de agradecido estamos, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Estamos agradecidos porque tu palabra es lámpara a vuestros pies. Tu palabra es lumbrera a vuestros caminos. Gracias. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Y esta palabra me ha ministrado a mí, como yo sé que he administrado a muchas personas. Señor, gracias, porque podemos confiar en tus promesas. Podemos pararnos firme, aún en medio del fuego. Las llamas arden alrededor de nosotros y nosotros salir sin el olor a humo. Podemos estar caminando sobre las aguas y mientras tu palabra esté dentro de nosotros, no nos vamos a hundir. Tú sabes la necesidad de cada persona. Tú has visto sus lágrimas, has visto sus corazones quebrantados y afligidos. Tú has visto la inseguridad que hay en algunas personas por causa de la situación en la nación. Señor, tú no has enviado esta palabra por casualidad. Tú la has enviado para reforzar nuestra fe, creerte a ti, porque tu palabra es viva, es viva. Examina nuestros corazones. Saca de nuestras vidas lo que a ti no te agrada, Espíritu Santo. Quita de nuestra vida lo que es de piedra de tropiezo. En el nombre que sobre todo nombre, Jesús es resucitado. Perdona nuestras faltas, porque a veces perdemos la paciencia y a veces viene la mentira y nos habla en nuestra mente para hacernos dudar, para hacernos quitar la mirada de tu palabra y poner la mirada en la circunstancia. Perdónanos, Espíritu Santo, ayúdanos a mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Ayúdanos. Ayúdanos no mirar esta enfermedad, no recibir esa palabra negativa de esos doctores, doctoras, pensando que la enfermedad es la sentencia a muerte. No, ayúdanos a ver todas nuestras enfermedades, no importa el nombre que lleven, ya colgando en el cuerpo de Jesús en la cruz. Porque dice tu palabra, Isaías, que por tu llaga
fuimos nosotros curados. Yo declaro sanidad para cada persona que está enferma. Declaro paz en el hogar, la familia que esté dividida. Digo que esos hijos pródigos, esposos, esposas pródigas, tú los traes a la revelación de la palabra, en el nombre de Jesús.